Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando el tema de la ley de Coulomb del magnetismo. Pero antes de iniciar formalmente, muchachos, quiero ver si tienen algo que comentarnos, alguna pregunta, algún comentario que expresar. Adelante, muchachos, los micrófonos son suyos. Actívenlo y pueden expresarlo, por favor. Creo que... No, profe, todo bien. Muy bien, gracias, Mary, gracias, Ayelen. Bueno, si ya no hay, les recuerdo que en el momento que surja una duda, un problema durante el transcurso de la sesión, por favor activen su micrófono y me lo hacen saber para en ese mismo momento ir retomando esas dudas. Bien, voy a compartir mi presentación para que sigamos revisando el tema que estábamos viendo el día de ayer. Veíamos que el tema que nos ocupa es el de la ley de Coulomb, que nos permite calcular, nos permite determinar de qué tamaño son las interacciones entre polos magnéticos, de forma similar a como lo hicimos alguna vez en el curso de Física 3 para cargas eléctricas o para cuerpos cargados eléctricamente. Ahora podemos determinar por medio de esta ley de Coulomb la interacción entre dos polos magnéticos, las fuerzas que se generan cuando interactúan dos polos magnéticos en principio. Y hicimos el primer ejercicio con un polo norte y un polo sur, determinamos su fuerza, la fuerza con que se atraen estos dos polos y la dirección de la fuerza que ejercen uno sobre el otro. Y veíamos que la fuerza que ejercen, existen dos fuerzas, una fuerza que ejerce el polo 1 sobre el polo 2 y una fuerza que ejerce el polo 2 sobre el polo 1, pero tienen la característica de ser iguales, lo único que las diferencia es la dirección, o sea, como magnitud son iguales, pero su dirección las diferencia, ya que una va en un sentido y la otra va en un sentido contrario. Y entonces llegamos a establecer esas fuerzas en forma polar, a escribirlas en forma polar. De forma posterior hicimos el mismo ejercicio, pero ahora considerando que teníamos dos polos norte, determinamos las direcciones de esas fuerzas, suponiendo que los datos fueron los mismos, la magnitud ya la habíamos determinado previamente y entonces lo que hicimos fue escribir estas fuerzas en forma polar, en forma de vector, y también trasladar esta forma polar a la forma unitaria. Escribimos estos mismos vectores en las dos formas más usuales de utilizar esta notación de los vectores, que es la forma polar y la forma unitaria. Y entonces sobre esa idea vamos a continuar el día de hoy. De hecho, ya habíamos empezado aquí este ejercicio en el cual teníamos ahora tres polos magnéticos y nos interesaba calcular, determinar la fuerza resultante en el polo que está al centro, que es en este caso un polo sur. Y entonces este polo se denomina el polo 2 y necesitamos determinar esa fuerza resultante. Veíamos que para determinar esa fuerza resultante lo que tenemos que hacer es sumar vectorialmente la fuerza 1 y la fuerza 2. Y entonces pues tuvimos que determinar, o estamos en ese proceso de determinar cuánto es lo que vale esta fuerza 1 y esta fuerza 2 como vector para poderlo después sumar y encontrar una resultante. Y hicimos el análisis de la dirección de estas fuerzas, la fuerza que ejerce el polo 1 sobre el polo 2 y la fuerza que ejerce el polo 2, el polo 3 sobre el polo 2, que es este norte sobre este sur. Finalmente vimos que para representar estas fuerzas, bueno, tenemos que representarlas en forma polar, tenemos que representarlos con su magnitud y con su dirección, y lo que procedimos a hacer en la sesión pasada, hasta donde llegamos, fue a determinar la magnitud precisamente de esas fuerzas, utilizando exactamente la ley de Coulomb, y encontramos aquí en este punto la magnitud de las fuerzas que se ejerce entre cada par de polos.
Entonces quedamos, perdón, aquí algo está mal. Bueno, más bien no lo concluimos. Punto 2 por 10 a la menos 3. Esto deberíamos de expresarlo exactamente como, bueno, adecuadamente debería de estar expresado así, con un número entero. Y entonces esta fuerza deberá de ser 2 por 10 a la menos 4 newtons. Esa es la fuerza que se ejerce entre los polos 1 y 2 y lo que vamos a utilizar para poder calcular esa resultante. Y también teníamos aquí, en el caso de la fuerza 3,2, nuestro resultado era 0.15, entonces necesitamos expresar eso en un entero al menos y un decimal. Entonces aquí me queda que es 1.5 por 10 a la menos 4 newtons esta fuerza. Les recuerdo que para que podamos sumar sin problemas, estas fuerzas deben de estar a la misma potencia y no tendremos problemas para sumarlas. Si están en diferentes potencias, pues va a ser un problema poderlas sumar. Desde luego en su calculadora la pueden hacer sin ningún problema, pero hay que irnos preparando. Les recuerdo para que en su examen de ingreso al nivel superior, pues no hay calculadora y esto se tiene que hacer a mano o mentalmente, si es posible. Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no hay dudas, pueden No, decirme que no profe. hay dudas. No, profe, todo bien. Vale, gracias. Gracias. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, muchachos, es precisamente determinar esta fuerza resultante. Y para esa fuerza resultante, pues ya dijimos aquí desde el principio que necesitamos sumar estos dos vectores, el vector de la fuerza 1,2 y el de la fuerza 3,2, pero lo voy a hacer de esta forma. Voy a expresar primero esos vectores de la fuerza 1,3 en forma, desde luego, en forma polar. Y también vamos a expresar la fuerza 3,2 en forma polar. Ahora que ya calculamos su magnitud, quiero que me ayuden y me digan cómo puedo expresar esta fuerza 1,3 en forma polar. ¿A qué será igual esta fuerza 1,3 en forma polar, ya como vector? ¿Alguien que me ayude, muchachos? Puede ser uno, no es necesario ser todos, con uno está bien, para empezar. Muchachos. No sería Sí, 12, 2 por 10 a la menos 4 newtons ajá. con un ángulo de... Ay, ciento... Ah, no sé qué ángulo, profe. 2 por 10 a la menos 4 newton. ¿Alguien le quiere ayudar a Yelén? Es la fuerza 1,2. ¿Qué ángulo tiene? ¿180 180 grados? grados, muy bien. 180 grados. Ok, ya está en forma polar la primera. Gracias a Yelén. No sé quién más. Leslie. Creo que sí. Bien, y ahora entonces la fuerza 3,2, muchachos, muchachas. ¿Cómo puedo expresar esta fuerza 3,2 si es de magnitud 1.5 por 10 a la menos 4? ¿Cómo lo expreso en forma de vector? 1.5 por 10 a la menos 4 newtons con un ángulo de 90 grados. No, de 0 grados. 1.5 por 10 a la menos 4 newtons con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene duda de dónde salieron esos 180 grados o esos 0 grados? La verdad, sin pena, sin miedo. Solamente tienen que decir sí. Si no quieren decirlo, lo pueden escribir en el chat, pero no se queden con la duda. ¿No? Bueno, pues de todas maneras les voy a decir por qué. Acá tengo, si represento en un eje, en un sistema cartesiano estos dos vectores, aquí el vector F1,2 y acá el vector F2,1.
perdón, F3.2. Creo que ahí puede ser un poco más evidente porque el porqué de estos ángulos. Si yo observo este vector F1.2, que ya no le completé, dije, pero no le puse, es F1.2, su ángulo corresponde al que se mide desde el eje X positivo hasta la inclinación de este vector, y ahí son los 180 grados que pusimos ahí abajo. Por otra parte, este vector F3.2 con respecto al eje X, que es este, pues aquí no hay ningún ángulo, coinciden los dos, entonces precisamente de ahí que este ángulo sea de 0 grados. Bien, entonces como nadie preguntó, yo me contesté solito. Entonces, muchachos, ahora lo que sigue es que voy a escribir estos mismos vectores, pero en forma unitaria. ¿Alguien me quiere ayudar para escribir estos en forma unitaria? ¿A qué será igual el primer vector que se llama F13 en forma unitaria? ¿Cómo lo escribo? En forma unitaria. Desde luego voy a decir que F13 es un vector y va a ser igual a ¿qué? Ayúdenme, muchachos. ¿Alguna idea? Menos 2 por 10 a la menos 4. Ajá. ¿Cuánto me dijiste, perdón? Menos. Ok, menos 2 por 10 a la menos 4. Newtons. Y luego eso. Lleva la I, ¿no? Así es, multiplicado por el vector unitario I, que me dice que está exactamente en la dirección del eje X. Y el menos, desde luego, me dice que está hacia la izquierda, o en el sentido negativo. Muy bien. Y luego más. 0 newtons en el eje J. Ok, 0 newtons en el eje J. Pues con que le ponga 0 es suficiente. Como ya es 0, ya no necesito ponerle unidades. 0J. Muy bien, Ayelen, gracias. ¿Alguien más que nos quiera ayudar, muchachos? Ahora, ¿cómo expreso F32 en forma El otro unitaria? será, pero en positivo, o sea, 1.5 por 10 a la menos 4 newtons Ajá. por I. 1.5 por 10 a la menos 4 newtons por I. Muy bien, Escobar. No sé tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, Escobar? Darren. Darren. Ok, Darren, gracias. Más 0J también, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora repito la pregunta. ¿Alguien no sabe de dónde salió esto? Para repasarlo rápidamente. Sin miedo. El primero con signo negativo. Ok. Recuerden que para pasar de la forma polar a la forma unitaria, yo tomo, voy a cambiar de color. Yo tomo el ángulo para sacar la componente en el eje X. Lo primero que hago es sacar el coseno de este ángulo. Si yo saco el coseno de 180 grados, voy a obtener que ese coseno es igual a menos 1. Si después lo multiplico por esta cantidad, de ahí obtengo menos 2 por 10 a la menos 4, por eso ese signo negativo. Después, para sacar la coordenada, perdón, la componente en Y de este vector, saco el seno de 180, que me va a dar 0, y multiplico por cualquier cantidad, me va a dar 0. De ahí sale la segunda componente, que está multiplicada por el vector unitario J. ¿Sí aclaró esto? Sí, profe. Gracias. Gracias. Entonces, finalmente tengo que calcular la suma, ya que los tengo en forma polar, lo único que me hace falta es calcular la fuerza resultante, el vector de fuerza resultante, y para eso simplemente tengo que sumar término a término estos vectores, las i's con las i's, las j's con las j's, y entonces esto me da que tengo menos 2 por 10 a la menos 4 más 1.5. ¿Cuánto me da, muchachos? Menos 2 más 1.5. Menos 0.5, ¿no? Menos 0.5, sí, muy bien, gracias. Menos 0.5 por 10 a la menos 4 newtons multiplicados por el vector unitario y, es decir, sobre el eje X en sentido negativo. Y
Le sumo 0J, bueno, nada más para no dejar. Pudiera yo dejar solamente este término, pero para ser congruentes con lo que estoy escribiendo ahí, escribo 0J. Bien, muchachos, entonces ya aquí tengo mi resultante, mi fuerza resultante expresada en forma unitaria, pero frecuentemente se me va a requerir expresar esa resultante en forma polar. Y entonces para eso nada más, ¿cómo se llama? Nada más fácil que representar esto primero en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, y entonces, pues creo que de ahí puedo salir fácilmente. Si represento aquí menos 0.5 por 10 a la menos 4, pues será algo que esté en dirección del eje X hacia acá. Y esto va a ser menos 0.5 por 10 a la menos 4 por el vector unitario Y. Y ahí está representado. Y entonces si me piden expresar esta fuerza resultante en forma polar, puedo sacarlo directamente de ahí, muchachos. ¿Me pueden decir cuánto es? ¿Cómo puedo expresar esta fuerza resultante en forma polar? ¿A qué será igual? Menos 0.5 por 10 a la menos 4 en un ángulo de 180. Bien, gracias, Ayelen. Un punto importante, casi le dabas. Hay que recordar que en la forma polar no se expresan signos negativos en la magnitud. Los signos negativos van a generarse a partir del ángulo. Entonces, la magnitud se expresa siempre positiva. Es decir, esto es 0.5 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 newtons, que es la magnitud de este vector, con un ángulo efectivamente, como dijiste, de 180 grados. Y ese signo negativo sale precisamente de este ángulo. Este ángulo de 180 grados le da la dirección y le da la característica de ser negativo, es decir, de tener esta dirección, y desde luego por eso es negativo. Pero en esta parte nunca se expresan negativos. Ese negativo procede de aquí, de este ángulo. De aquí procede este signo negativo. ¿Vale? Sí, aclaramos eso, Ayelen. Sí, profesor, gracias. Vale. Entonces hay que recordar esa parte. Ahí en forma polar nunca vamos a encontrar, nunca debemos de tener un signo negativo en la magnitud. Ese signo negativo saldrá del ángulo en su caso. Muchachos, hasta aquí terminaría este problema. Está expresado la fuerza que ejercen estos dos polos norte sobre un polo sur que se coloca al centro de ellos, la fuerza resultante, y aquí tenemos ese resultado. Desde luego, como estos polos están en una sola dirección, se podría hacer la suma algebraica directamente sin hacer todo este rollo que acabo de hacer, pero bueno, esta es una forma de irnos preparando para algo que vamos a ver más adelante, hoy mismo, en donde de alguna manera pues vamos a tener que tomar esto en cuenta para sumar más fácilmente los vectores. Bien, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Vamos bien? ¿Podemos avanzar? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, gracias. Dijera por ahí, ¿quién decía? No, ni me acuerdo quién dice. Ah, bueno, el capitán de Bob Esponja. No los escucho. Vamos a la siguiente entonces, muchachos. Profesor, Sí, dice uno de mis compañeros me dice que sí, por favor lo deja pasar porque su internet está fallando y ya lo sacó de la clase. no lo tengo a la vista en la lista, pero a ver, déjame ver. ¿Dónde están los participantes? Es que no me aparece su petición de entrada. Dile que se desconecte y que se vuelva a conectar para que se active, porque no la tengo. Ok. Por favor. Entonces,
Muchachos, vamos a continuar. Entonces, tenemos este caso. Teníamos en la lámina anterior, acá del lado derecho, estas esferitas, pues ya no cabe nada ahí. Mejor estas polos magnéticos, ya no cabe nada ahí. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a suponer que es lo mismo, es el mismo caso, muchachos, nada más que ahora están dispuestos de manera vertical mis polos magnéticos. Entonces tengo aquí un primer polo, un polo 1. Tengo un segundo polo que es un polo 2. Y tengo un tercer polo que es el polo 3. Entonces estos tres polos están organizados, alineados verticalmente. Son los mismos polos que en el otro caso. Voy a recordar los valores. 4, 5 y 3. Este primer polo tiene, ahí está el compañero, ya entró, 4 amperes metro. El segundo polo, que es el sur, de 5 amperes metro. Y el tercer polo, que era uno de 3 amperes metro. Y entonces vamos nuevamente a pensar que es el mismo caso, solamente varía la disposición. Entonces lo que tengo aquí es que entre cada polo, entre cada par de polos hay una distancia de 10 centímetros. Igual que en el caso anterior que vimos. Y entonces, aquí lo primero que vamos a hacer, muchachos, bueno, les pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para determinar la fuerza resultante en este polo sur, que está colocado entre los dos polos norte? ¿Cómo puedo encontrar la fuerza resultante? ¿Qué tengo que hacer primero para visualizarla? Trazar una línea imaginaria. Ajá. Trazar una línea imaginaria que una las tres cargas en este caso, porque sé que en esa línea imaginaria exactamente es donde se va a manifestar estas fuerzas eléctricas, esas fuerzas magnéticas entre estos polos, y por eso es importante trazar esa línea para empezar. Y después necesito la fuerza resultante, entonces necesito la fuerza que este polo 1 ejerce sobre este polo 2. La pregunta es, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que este polo norte 1 ejerce sobre este polo sur 2? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Veo que hay atracción, entonces este polo sur se sentirá atraído por ese polo norte, y entonces como si le estuviera jalando, como si le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección para tratar de unirse con él, porque bueno, esa es la naturaleza de los polos diferentes. Entonces aquí podríamos decir que está la fuerza que este polo 1 ejerce sobre este polo 2. Desde luego es un vector, ya pusimos ahí su dirección y su sentido. Y ahora analizo, para el caso del siguiente par, del polo 3 y el polo 2, hacia dónde apuntaría la fuerza que genera este polo norte sobre este polo sur. Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien, gracias. Hacia abajo, porque son de diferentes signos, habría atracción, y entonces el polo norte trataría de atraer ese sur, y aquí tendría la fuerza que este polo 3 ejerce sobre este polo 2, y es un vector también. Bien, muchachos, ya para obviar esa parte, en este ejercicio ya calculamos la magnitud de esas fuerzas. Simplemente aplicamos la ley de Coulomb y no tenemos problema para hacer ese cálculo. Entonces vamos a recordar que la fuerza, la magnitud de la fuerza 1, 2 que calculamos hace rato fue ¿de cuánto? De 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 newtons. Y también calculamos la magnitud de la fuerza 3,2. Eso lo hicimos con la ley de Coulomb del magnetismo. Y esto fue de 1.5 por 10 a la menos 4. Bien, ahora necesito determinar cuánto vale esta fuerza resultante. Voy a escribirlo en primera instancia como concepto. Esta fuerza resultante, ¿a qué será igual, muchachos? Como concepto. Es un vector que se llama fuerza resultante. ¿A qué es igual este vector fuerza resultante?
¿Alguna sugerencia, idea? Si no hay idea, también pueden decir no hay idea. Y avanzamos más rápido. Será igual a las fuerzas que son ejercidas entre, bueno, que ejerce F2 con F1 y F3 con F2. Muy bien, perfecto. Sería igual a la suma de estas dos fuerzas, es decir, sería la suma de la fuerza que el polo 1 ejerce sobre el polo 2, más la suma de la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. De hecho, por definición, un vector resultante, sea cual sea su característica, pues siempre está definido como una suma, la suma de los vectores que inciden sobre el cuerpo en estudio, en este caso, el cuerpo en estudio es este polo sur. Entonces, ya ahí está bien. Tenemos que esta fuerza resultante es la fuerza 1,2 más la fuerza 3,2. Ahora lo que sigue entonces es que escribamos esta fuerza 1,2 en primera instancia en forma polar. ¿A qué será igual, muchachos? Ya tenemos allá arriba su magnitud. ¿Cómo le escribo en forma polar? ¿A qué será igual esta fuerza 1,2? 2 por 10 a la menos 4 newtons con un ángulo de 90. 2 por 10 a la menos 4 newtons con un ángulo de 90. Perfecto, Yeren, gracias. Newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Y cómo escribimos entonces la fuerza 3,2 en forma polar? ¿Alguien me ayuda? ¿A qué será igual? A 1.5 por 10 a la menos 4 Ajá. con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. Aguilera, ¿cuál es tu nombre? José Alfredo. Ok, José Alfredo, gracias. 270 grados. 270 grados. Muy bien. Muchachos, repito la pregunta. ¿Alguien tiene duda de dónde salen esos 90 y esos 270 grados? Estamos en el momento. Creo que no, profe, todo bien. Bien. Para aquellos que no quieren expresarlo, de todas maneras lo voy a hacer. Voy a representar estos mismos vectores en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Para que no quede lugar a dudas, voy a ver que cuando dibujo esta fuerza 1,2, pues me va a quedar aquí. Y cuando dibujo esta fuerza 3,2, pues me va a quedar aquí en este plano cartesiano. Y ahí a lo mejor es más evidente porque estos ángulos, si yo observo, de mi eje X al vector 1,2 tengo exactamente un ángulo recto. Ahí tengo 90 grados. Y entonces del eje X hacia el vector 3,2 tengo que hacer todo este recorrido. Y ahí tengo exactamente los 270 grados. Por si alguien tenía la duda. Yo sé que no, pero por si acaso, ya lo pusimos ahí. Y entonces ya tenemos acá nuestros dos vectores expresados en forma polar. Lo que sigue para poderlos sumar es expresarlos en forma unitaria. Entonces los voy a convertir a unitario. A forma unitaria los vamos a convertir porque no estoy haciendo solo. Y los vamos a sumar fácilmente. F1,2, ¿a qué será igual en forma unitaria, muchachos? ¿Sugerencias? ¿Idea? ¿Alguna idea? Sin miedo, muchachos, no Sería tengan 0, miedo a equivocarse. ¿Cuánto? 0 0 y, ajá. y más 2 por 10 a la menos 4 J. Más 2 por 10 a la menos 4, J. Muy bien, gracias, Ayelen. 2 por 10 a la menos 4 newtons por J. Muy bien, que nos dice que están en dirección del eje Y positivo, ok.
Y luego entonces, ¿cómo escribo la fuerza 3,2 en forma polar? Perdón, en forma unitaria, y en forma polar ya la tengo aquí del lado izquierdo. ¿A qué será igual esta fuerza 3,2 en forma unitaria? ¿Alguien que nos ayude, muchachos? Tengo 30 y tantos en el aula. 0 más, no, sí, no, menos 1.5 por 10 a la menos 4 en el eje de las J. Ok, 0 en I menos 1.5 por 10 a la menos 4 newtons multiplicado por el vector unitario J. Muy bien, gracias, Ayelen. Entonces ya estamos ahí, ya convertimos nuestros dos vectores en forma unitaria, y eso simplemente para facilitar su suma, porque si yo quiero encontrar la fuerza resultante, lo único que tengo que hacer es sumar tal cual, término a término, mis dos vectores, y si sumo 0 más 0, pues me va a dar 0, multiplicado por el vector unitario I, y más 2 por 10 a la menos 4, menos 1.5 por 10 a la menos 4, me queda 2 menos 1.5, ¿cuánto es? Muchachos, 0.5. ¿siguen ahí? ¿Vino alguien más aparte de Yenen? Bien, Giovanni, ¿quieres participar? Adelante, te escuchamos. Si no van a participar, bajen la mano, por favor. Gracias. 10 a la menos 4 newtons por J. Si no tienen micrófono, muchachos, ahí está el chat, pueden participar por medio del chat, ¿eh? Así que no hay pretexto. Bien, ya lo que hicimos aquí ya es encontrar la resultante. Esta ya es mi fuerza resultante, el resultado de la suma de estas dos fuerzas aplicadas, bueno, que generan estos dos polos norte sobre este polo sur. Ya está aquí mi fuerza resultante expresada en forma polar, pero generalmente esta fuerza resultante me va a ser requerida expresada en forma unitaria. Me va a ser requerida expresada en forma polar. Y entonces, para pasar la forma polar, pues lo más fácil es que yo exprese que yo dibuje este vector en un sistema de referencia, y ahí voy a ver claramente cómo lo puedo expresar en forma polar, es decir, pero en forma polar sí, este sería mi vector fuerza resultante, que tiene una 0.5 por 10 a la menos 4, una magnitud de 0.5 por 10 a la menos 4 newtons, y una dirección, perdón, en una dirección del vector unitario J, es decir, en esta dirección positiva del eje Y. Entonces, muchachos, pregunto, ya para terminar este ejercicio, ¿cuánto vale la resultante, fuerza resultante expresada en forma polar? ¿A qué será igual? Cualquiera puede participar, no necesitan permiso, muchachos. Adelante. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más? Sería 0.5 por 10 a la menos 4 newtons con un ángulo de 270 grados. Bien, la magnitud está bien. Verifica ver el ángulo. El ángulo es de 90, ¿no? Muy bien, si el ángulo es de Ah, 90. sí. Chéquenle que newtons con un ángulo de 90 grados. Por eso es importante dibujarlo, porque precisamente, bueno, al menos a mí que soy muy visual, pues eso me ayuda a identificar eso. Si yo lo dibujo, veo que de aquí a acá, aquí a donde está el vector, de aquí a acá exactamente lo tengo 90 grados. Si estuviera dibujado hacia abajo,
pues me daría cuenta que son 270, pero como está dibujado hacia arriba, entonces pues le corresponde 90 grados. Esa es una sugerencia, muchachos, al menos a mí me facilita para determinar esto. Y bueno, aquí ya terminamos de escribir nuestra fuerza resultante en forma polar. Entonces, pues ya. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? No, profe. Gracias, Mary. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? ¿Podemos avanzar? Todo bien, profe. Bien, gracias. Ya nos queda muy poquito de esta sesión, 1 minuto más. Recuerden que una vez que se termine, nos vamos a la pausa de los 2 minutos y en 2 minutos nos reconectamos para hacer una segunda sesión de 40 minutos. Y en la siguiente sesión vamos a ver que pues podemos tener los polos dispuestos de diferentes maneras, de tal suerte que pues vamos a tener que, utilizando estas herramientas, determinar nuevamente fuerzas resultantes, pero en diferentes configuraciones. Entonces, pues ya nos quedan muy poquitos segundos, ya no tiene sentido empezar a revisar esto. Ahorita que regresemos lo vamos a revisar. Nada más les recuerdo, muchachos, que al final de la sesión hay que registrar su asistencia. No olviden, va a estar disponible el formulario. Y no se olviden de registrar su asistencia. Bien, nos quedan como 15 segundos, pero bueno, vamos a dejar que se termine esta sesión. Y entonces, muchachos, los espero en 2 minutos, por favor. Se reconectan y continuamos con este